Tenemos que aprender, mi querido hermano, a mantenernos firmes. A mantenernos firmes en lo que nosotros estamos creyendo. Pase lo que pase, venga lo que venga. Dios no te va a abandonar. Dios estará contigo en tu fe. Y eso que tú crees, mi querido hermano, es como si tú estuvieras caminando con Él. Y Él va a llegar donde tú lo lleves. Y se va a detener donde tú te detengas. Por eso es que hay hermanos que tienen un Dios que solo sana gripe. Y hay otros que tienen un Dios que resucita muertos. Es el mismo Dios para todos, mi querido hermano. Pero es un Dios que honra la fe del creyente, que camina con el creyente. Y si tú no lo crees posible, tampoco Dios lo hará en nuestras vidas. Jesús llamó a todas esas personas incrédulas. Generación sin fe, dijo Jesús que eran ellos. Trajo el hombre y lo entrevista. El hombre le contó todo lo que pasaba con esa criatura. Y le dice a Jesús: y si puedes hacer algo por nosotros, te pedimos que nos ayudes. Jesús le responde a este hombre y le dice: ¿cómo que si yo puedo? ¿Cómo que si yo puedo? Le dijo Jesús. Le dijo: si tú puedes creer, todo es posible. Aquel hombre le entregaba a su hijo que estaba poseído. Y Jesús se lo devuelve para atrás y como que le dice: eso no tiene que ver nada conmigo. Eso tiene que ver todo con tu habilidad de creer. Y si tú puedes creer, y está hablando de una habilidad que tristemente no todo el mundo posee. Y esa es la verdad, no todo el mundo tiene ese poder de creer. Y si creemos a veces, mi querido hermano, creemos hasta cierto punto y de ahí no somos capaces de creer más. Jesús le dijo: si tú puedes creer, todo es posible. A veces somos nosotros que limitamos a ese Dios que no tiene límites. No lo dejamos ser Dios, y siendo Dios, Él tiene poder para mover la montaña más grande de tu vida. Yo a veces pienso cómo Jesús o cómo Dios nos estará mirando a cada uno de nosotros cuando llegan estas circunstancias a nuestra vida. Nuestro comportamiento, cómo a veces nosotros reaccionamos ante estas circunstancias. Que estamos supuestos a creer y esperar en el Señor, pero a veces soltamos y abandonamos todo lo que estamos creyendo. Se nos olvida que Dios nos está mirando. Jesús le dijo a esa gente: generación sin fe. Él le dijo: incrédulos. Como Dios nos mira a nosotros cada vez que llega un problema en nuestra vida y nosotros nos volvemos un nada. Nos mortificamos, nos desesperamos. Reaccionamos en temor y a veces empezamos a hacer cosas tratando de apresurar o tratando de solucionar los problemas a nuestra propia forma, a nuestra manera. Y a veces haciendo cosas que no provienen de Dios, que no son de Dios. Cosas que a veces hasta donde faltamos a los mandamientos del Señor, y todo por las dudas que nosotros tenemos en Dios poder ayudarnos. A veces, mi querido hermano, por no saber cómo manejar estas preocupaciones que llegan a nuestras vidas, incluso vamos y los ahogamos en una botella de alcohol. Tomamos para olvidarnos de los problemas que tenemos, para aliviarnos de todos esos problemas que tenemos, olvidándonos que cuando ya pase el momento de la embriaguez, la borrachera, ahí estarán los problemas de nuevo con nosotros. A veces vamos incluso donde curanderos, donde espiritistas, donde brujos, buscando soluciones para nuestros problemas, buscando que Dios obre en el hogar, en el matrimonio, en los hijos, que Dios nos supla todas nuestras necesidades, que nos haga prosperar. Pero no podemos estar con Dios y el diablo a la misma vez, y los que practican esas cosas, la Biblia dice que eso es abominable ante los ojos de Dios.
que aquellos que consultan con hechiceros, con curanderos, con espiritistas, aquellos que consultan con las estrellas o consultan con los muertos, no entrarán al reino de los cielos. Yo quiero contarte esto bien rápido que pasó en una misión en Curazao, la isla de Curazao. Nosotros habíamos llegado ahí para una misión y la misión era en la noche. Y caminaba con mi hermano que hoy me acompaña, perdón. Y caminando por la calle, viendo el templo, el edificio, vimos que pegado al templo, pared con pared, había un centro espiritista y parecía como que si fuera propiedad de la parroquia. Mi hermano, cuando miró adentro, vio que estaba lleno de cosas de espiritismo. Tenían calaveras, tenían espantapájaros, tenían velas, tenían muchas cosas. Y mi hermano se indignó, se alarmó y decía: pero ¿cómo permiten que esto esté tan cerca de la iglesia? Cuando llegó la noche, nosotros empezamos a ver que las personas, antes de llegar a la iglesia, porque habían anunciado de que era una misión, pues la gente empezó a llegar, pero antes de entrar a la iglesia iban y entraban a ese lugar para consultarse con aquel espiritista, con aquel santero o curandero. Luego salían de ahí y entraban a la iglesia. Yo empecé a mirar eso. Y luego comenzó la actividad con la Santa Eucaristía, con la misa. Y vi que las personas se levantaban y desfilaban para comulgar. Todas aquellas personas que se habían consultado con el espiritista, ahora estaban en fila para recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando terminó la Eucaristía, comenzaba la misión y me presentaron. Y mis primeras palabras fueron estas. Dije: aquí todo el mundo se va a condenar. Le dije a todos que estaban ahí: todos se van a condenar. Y hubo un gran silencio. Nadie decía nada. Y yo que continué diciéndoles: nadie me va a preguntar, nadie va a cuestionar lo que acabo de decir. Pues si nadie lo va a hacer, yo le voy a explicar por qué acabo de decir esto. Le dije: ese sacramento que ustedes acaban de recibir, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, cuando comulgaron, si tú comulgas en gracia, te lleva al cielo. Pero si comulgas en pecado, te lleva al infierno. Mira, todo el mundo se quedó en silencio. Yo invité a todas las personas que estaban ahí a que dejaran, abandonaran todas esas cosas que habían comprado. Sí, resguardos, contras que habían comprado buscando soluciones con ese brujo, soluciones y salida para todos sus problemas. En deber de acercarse a Dios, en deber de entregársele a Dios, en deber de escuchar el consejo que dice el apóstol Pedro. En la primera de Pedro 5:7 dijo: deposita en Él, en Dios. Dijo: todas tus preocupaciones, pues Él cuidará de ti, Él cuidará de nosotros. No donde el brujo, no donde el curandero, no donde el espiritista, no en una botella de alcohol, en Dios. Aquella gente abandonaban todas esas cosas ahí. Y después de aquella misión, pues aquel lugar fue cerrado, porque la parroquia completamente se consagró a Cristo Jesús. Tú no puedes estar creyendo en Dios y creyendo en el diablo a la misma vez. Amén. Esas cosas no son de Dios. A veces, mi querido hermano, caminamos de esa forma. A veces demostramos a Dios que lo nuestro es emoción, es más emoción que convicción. Y Dios nos está observando. Dios te está mirando a ver cómo tú te comportas ante esa circunstancia que ha llegado a tu vida. Dios quiere ver que tú le crees de verdad.
Dios quiere ver que tú ahí te mantienes firme a pesar de todas las tormentas que están llegando a tu vida. Dios quiere ver cómo tú reaccionas. Y a veces empezamos a llorar, a veces nos mortificamos, nos desesperamos y luego empezamos a buscar soluciones fuera de Dios. A veces limitamos a Dios y no creemos en Él. Necesitamos caminar en el Señor, necesitamos esperar en el Señor hasta las cosas más simples, hasta las cosas más sencillas. Esas victorias que tú alcanzas en esperar en el Señor te va a dar algo que se llama experiencia y seguridad, y te va a ayudar a enfrentarte al siguiente reto que llegue a tu vida. Irás de batalla en victoria, mi querido hermano, de batalla en victoria. Y esas experiencias te ayudarán a que tu fe vaya creyendo y esperando en el Señor. Es como la historia de David cuando iba a pelear contra Goliat. David era un niño, Goliat era un gigante, un hombre que había nacido para la guerra. Todos los días salía ese gigante para insultar al pueblo de Israel. Y un día llegaba David llevándole alimentos a los hermanos que componían del ejército de Saúl. Y escuchó al gigante insultando al pueblo de Israel. Y luego cuando miró al pueblo de Israel, junto con Saúl su rey, el ejército completo se había turbado y se escondía lleno de miedo. David, al ver de que nadie salía a defender la reputación del pueblo de Israel, dijo así: ¿qué harán ustedes con aquel que se atreva a quitar este oprobio del pueblo de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso que se ha atrevido a provocar los escuadrones del Dios viviente? Si nadie se atreve a pelear contra él, yo voy a pelear contra él. Lo mandaron a callar, le decían: cállate, tú eres un niño. Y él se nació para la guerra. Y David dijo estas palabras. Dijo: cuando yo era pastor de las ovejas de mi padre, y venía un oso y venía un león a tomarlas, yo salía a defenderlas. Y si las atacaba, yo los mataba. Y así yo voy a hacer con este filisteo incircunciso. ¿Qué está haciendo David? Está recordando las batallas y las victorias del pasado, cuando él peleaba contra el oso, contra el león. Cuando Dios le daba victorias sobre ellos, se alimentaba de todas esas experiencias para poder crecer en la fe, para enfrentarse a este nuevo reto que llegaba a su vida. La fe tiene que desarrollarse, necesita crecer para que pueda lograr mover las montañas de nuestras vidas. Y aquel que tiene fe en Dios no está acudiendo a ningún otro lugar. Su esperanza está completamente en el Señor. Su seguridad está en el Señor. Aquel que sabe que Dios le escucha tampoco está acudiendo a ningún otro lugar buscando soluciones o salida a sus problemas. Aquel que sabe que Dios escucha su oración, que el viento no se lleva sus palabras. Sí, como acabo de decir, Juan decía: esta es mi confianza, que yo sé que Dios me escucha. Y si sé que Dios me escucha, sé que tendré lo que le he pedido. Si nosotros hemos orado con fe, mi querido hermano, y creemos que Dios ha escuchado esa oración, tenemos que aprender a dar gracias a Dios por lo que nosotros creemos tener. Mira lo que dijo Jesús en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 24. Él dijo: todo lo que tú pidas, no lo que el hermano Nil pida, no lo que fulano pida, está hablando de tu persona. Todo lo que tú pidas cuando estés orando, escucha lo que dijo Jesús, cómo es que debemos de orar. Todo lo que tú pidas creyendo que ya tienes, es lo que Dios te concederá. Está hablando de cosas que todavía no se ven, de cosas que todavía no se pueden tocar, pero para que se manifiesten tú tienes que creer de que ya te pertenecen. Tú tienes que creer que esa oración que tú elevaste a Dios, el viento no se la llevó, que Dios la escuchó, y que si Dios la escuchó, Dios se va a manifestar en ella.
Y el Señor te va a conceder todo aquello que tú y yo estamos creyendo ya tener, dijo Jesús. Entonces, mi querido hermano, todo tiene que ver con nuestra habilidad de creer, con lo que tú estás creyendo, con lo que tú estás esperando. Quizás hoy tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Sí, la Biblia dice que tenemos que cambiar nuestra manera de creer para que así cambie nuestra manera de vivir. Quizás hoy tenemos que consagrarnos a Dios, que eso es otra cosa. A veces buscamos a Dios cuando solo tenemos un problema, cuando solo tenemos alguna necesidad de Él. Yo siempre digo a las personas, no esperes que Dios te quite lo único que te ata a Él. Si ya no tuvieras ese problema, quizás ni a la iglesia fueras. Quizás ya ni orarías a Él. Quizás ya ni hablaras con Él. Quizás ese problema que tú tienes en este momento es lo único que te acerca a Dios. A veces también nosotros queremos cosas que solo le corresponden a los hijos de Dios. A veces, de nuevo, solo cuando tenemos ese problema es cuando le buscamos. Y queremos que Dios solucione, queremos que Dios obre, queremos que Dios nos salve, nos sane. Pero a veces no siendo amigos de Dios. Y no es eso como funciona, mi querido hermano. Quizás ustedes escucharon sobre sanaciones y milagros y que eso, quizás eso es lo que te ha traído hoy aquí. Y no está mal eso, porque ¿a quién más iremos? Pero si yo te dijera que la razón por la cual estamos todos aquí es porque el Señor quiere ser el Rey y quiere ser Señor de tu vida. Porque lo que le interesa al Señor es que nadie se pierda, que todos alcancemos salvación. Él quiere llegar a ser nuestro amigo y lo demás vendrá por añadidura, porque Él quiere y puede hacerlo. Para Dios no hay nada imposible. Quizás hoy, mi querido hermano, necesitamos acercarnos a Dios. Quizás necesitamos abrir nuestro corazón y por fin hoy prestarle atención a Él, que siempre está tocando la puerta de nuestro corazón, esperando que tú le abras esa puerta y le invites a entrar y le invites a ser tu Señor y Salvador. Quizás el Señor hoy te trajo aquí para Él poder morar en tu vida, poder comenzar una relación personal contigo. Y de ahí el Señor, mi querido hermano, hará lo necesario en cada uno de nosotros.